Cuando vas y haces el trámite del pasaporte, yo sé que la mayoría de ustedes lo ha hecho, es muy curioso porque te piden un montón de cosas para demostrar que eres mexicano. Yo soy del pensar que solamente con que te vean te lo deberían de dar, ¿no? En confianza. No hay mucho que hacer para demostrar que realmente eres mexicano. Pero te piden un montón de cosas, te piden CURP, te piden el INE, el pasaporte pasado, te piden una carta tal vez de tu trabajo, comprobante de domicilio, te piden un montón de cosas. Pero si tú has ido, te darás cuenta que primero hay una fila donde primero viene una persona que te checa que tu cita sea la correcta. Dice, ok, tu cita sí es la correcta, aquí está tu fila. Después que entras, casi siempre va a haber una ventanilla donde verifican que tengas todos los documentos en orden y todos los documentos que necesitas. Y recuerdo yo estar en esa fila, en la segunda, cuando ya te están viendo los requisitos, los documentos, y recuerdo que estaba muy larga esa fila. Y cuando pasaba una persona, rápidamente le decían, no, falta esto, falta aquello, aquí hay una papelería cerca, puedes ir a sacarle copia. Otra persona traía todo, pero le faltaban copias de todo. Y así iban sacando una por una, de manera que yo llegué bien pronto a la ventanilla donde estaban pidiendo, revisando los requisitos para el pasaporte. Pero yo iba muy confiado a esa cita, porque Kareni ya había hecho lo de los niños, ya habíamos tramitado de los niños, ya le había entendido bien a eso, y Kareni me dio un folder donde iban a necesitar, donde estaba todo lo que iba a necesitar para que me dieran el pasaporte. Entonces yo estaba bien confiado en la fila, y cada vez que venía que alguien lo botaban porque le faltaba algo, yo solamente decía, básico, el INE, ¿qué le hacemos, no? Y otro, escuchabas de chismoso, ¿verdad? Te falta el CURP. Yo, eso es de la computadora, lo sacas, o sea, ¿no? Entonces yo me sentía muy tranquilo y muy arrogante porque todo el mundo lo estaban votando, pero yo estaba seguro que yo traía todo en regla. Y lo traía todo en regla. Cuando te preguntas cuáles son los requisitos para saber o para entrar en el reino o en la ciudadanía del reino celestial, te darás cuenta que solamente hay un solo requisito. Y a diferencia de México, que te pide un montón de cosas para tramitar tu pasaporte, para demostrar que eres parte del reino, en el reino de los cielos, según ese texto, se necesita solamente una cosa. Y lo que se necesita es dejarlo todo para seguir a Cristo. Tan sencillo, tan difícil como eso. Dejarlo todo para seguir a Cristo. Y quiero llevarte por toda esta narrativa de lo que está sucediendo, porque se hacen varias preguntas en esta narrativa y vamos a ir una por una. Y la primera pregunta que quiero que veamos en el texto es la que ya leímos, y la primera pregunta es, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Eso es lo que le pregunta el hombre a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y las acciones que nos muestra Marcos ahí en el versículo 17 decía que viene un hombre corriendo y arrodillándose delante de Jesús, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta idea de que viene corriendo, que se arrodilla, parece como si estuviera imitando a los niños que acabamos de ver. ¿Se acuerdan? Los niños de la escena pasada se acercaban a Jesús para estar con él y dijo, no se lo impidan, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces este joven rico viene y aparentemente en esta primera escena, en este primer acercamiento, vemos que viene corriendo, viene con urgencia y se arrodilla, una actitud buena ante Jesús, y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. En esa pregunta que le hace Jesús a este hombre, nos ayuda a que nosotros nos preguntemos algo. ¿Este hombre realmente sabía que estaba hablando con Jesús, el Hijo de Dios? Y esa es la pregunta que Marcos nos deja ahí como para, ahora nos tenemos que cuestionar si el acercamiento de este hombre era el adecuado o no. Porque vemos que este hombre se arrodilla, viene corriendo, viene con desesperación, como muchos otros se acercaban a Jesús. Y le hizo una buena pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús hace que nos preguntemos, ¿este hombre sabrá que está hablando con Dios? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Te estás refiriendo a que yo soy Dios? ¿O me llamas bueno solo porque te gusta hablarle bien a la gente y endulzarles el oído? No lo sabemos aún. Pero Jesús está decidido a responderle esta pregunta a este hombre. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?, preguntó este hombre.
Y Jesús, a partir del 19, le dijo, tú sabes los mandamientos. Y si lees lo que está diciendo Jesús ahí, básicamente le está recordando los 10 mandamientos que vemos en Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. La respuesta de este hombre es sorprendente porque él se jacta y él está seguro, como yo estaba seguro en esa línea, en esa fila, hablé como si fuera Estados Unidos, en esa fila, para recibir un pasaporte, este hombre está completamente seguro que él ha guardado todo y que él ha cumplido con todo eso. Mira la respuesta. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Este hombre está completamente convencido de que su conducción, de que su vida moral, ética, era la adecuada para entrar al reino de Dios. Posiblemente no había matado, posiblemente no había cometido adulterio, posiblemente no hubiera hurtado, posiblemente no había dado falso testimonio y posiblemente era un buen hijo. De hecho, leemos eso y decimos que posiblemente es un buen partido para que se case con alguien, ¿verdad? Parece que este hombre cumple todo. Parece que este hombre está en la escala más alta de la sociedad porque es alguien que tiene riqueza, lo vemos más adelante, pero aparte es alguien que se porta bien. Es algo raro, ¿no? A veces en nuestro tiempo. Pero dice el texto que Jesús lo miró y lo amó y le dijo, te falta una cosa. Lo que te falta es ir y vender todo cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y entonces vienes y me sigues. Y el 22 dice, pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Muchas veces nos acercamos a este texto y nos preguntamos, ¿es que Jesús no estaba hablando de manera literal? Si no estaba hablando Jesús de manera literal, cuando este hombre se estaba yendo, entonces Jesús le hubiera dicho, no, espérame, no me entendiste. No me refería a que literalmente dieras todo a los pobres. Pero Jesús dejó que se fuera. Es decir, este hombre se va porque no tiene la capacidad de vender toda su riqueza y dar a los pobres. Ese hombre realmente está entendiendo lo que Jesús le está diciendo y ese hombre está tomando la decisión de irse porque no puede hacer eso que Jesús le pide para entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús le está pidiendo esto? Bueno, porque así como está citando la ley, si tú te acuerdas, está citando a partir de honra a tu padre y a tu madre, que es a partir del 5º mandamiento, pero los primeros mandamientos dicen lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no traerás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y hasta la 3ª y 4ª generación, y muestro misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando Jesús le dice una cosa te falta de cumplir, se está refiriendo a una cosa te falta de cumplir de la ley, y es el primer mandamiento, que es no tener dioses ajenos delante de él, y es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a él mismo. Por eso le está diciendo, si este hombre hubiera vendido todo lo que tenía, habría demostrado que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y si después de eso lo da a los pobres, demuestra que ama a su prójimo como a sí mismo. Lo que Jesús le está diciendo a este hombre con amor, porque no es para molestarlo ni para evidenciarlo, sino con amor, le está diciendo la forma y el requisito para entrar en el reino de Dios, el cual les dije que era dejarlo todo y seguir a Cristo. Entonces, algo que tenemos que entender de ese texto, hermanos, es que esta demanda de dejar todas las cosas y vivir para el reino de Cristo no es una idea espiritual, religiosa o subjetiva. Dejar todo por el bien, dejar todo para seguir a Cristo son cosas que demandan obras reales y verdaderas en nuestra vida y en nuestro actuar y en nuestro decidir y en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Este hombre afligido se fue triste porque amó más a sus bienes. Y es un contraste bien amargo porque decidió irse triste, es decir, tenía riqueza y en lugar que esa riqueza le solucionara la vida y tuviera gozo, él se va triste. Porque este hombre realmente amaba más a la riqueza que a Dios.
Realmente este hombre amaba más su estatus que a Dios mismo. Y honestamente este hombre pensaba que se merecía el cielo. Y antes de avanzar con la escena, qué peligroso es no observar detenidamente a los que tenemos mucho tiempo en el evangelio de este hombre. Porque en muchas ocasiones tú y yo vivimos la vida cristiana como si nos mereciéramos todo lo que Dios tiene para darnos. Tú y yo vivimos la vida cristiana creyendo que como tú nunca has hecho ciertas cosas, tú te mereces más que los demás y más respeto que los demás. ¿No me crees? Te cuento mi propio testimonio. Yo nunca me he embriagado porque no me gustaba la cerveza. No me gustó la cerveza. No porque fuera bien santo. Yo nunca me he embriagado. Y yo no me había dado cuenta que cuando crecí y escuchaba testimonios de personas que venían de la embriaguez y decía, sí, pobrecillos. Yo nunca me he embriagado. Y yo no me di cuenta que yo estaba tan a gusto conmigo mismo porque en mi moral, en mis acciones en la adolescencia, el cuidado de mis padres obviamente y de muchas cosas hicieron que yo nunca viviera la embriaguez. Y no está mal. Qué bueno que cuidamos a nuestros hijos de eso. Lo que está mal era mi actitud al sentirme merecedor de más cosas porque yo nunca había cometido tal acción. No está mal que vivas en santidad, al contrario, buscamos la santidad. Queremos vivir en santidad, yo lo dice Cristo. Lo que está mal, y lo que está mal con este hombre, es que lo está haciendo para él mismo y no para Dios. Y Jesús le demostró eso. ¿Está mal que este hombre no fuera un ladrón? Claro que no. Qué bueno que no haya robado. Qué bueno que sus negocios hayan sido limpios. ¿Está mal que este hombre fuera fiel en su matrimonio? Claro que no. Qué bueno que fuera fiel en su matrimonio. Jesús acaba de hablar de eso en el pasaje pasado. Pero este hombre hacía todo porque su Dios eran las riquezas. Y qué peligroso es que tú y yo vivamos la vida cristiana creyendo que te mereces lo que tienes y lo que Dios te ha dado por gracia. Es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Y quiero explicarte algo más con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ya dijimos la primera vez, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Y Jesús respondió, dejarlo todo y seguirlo. Amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y la segunda pregunta es, ¿quién puede hacer eso? Y en la segunda pregunta vamos a ver repetido el asombro de los discípulos. Fíjate lo que dice el 24, los discípulos se asombraron. 26, ellos se asombraron. Ellos están asombrados por algo y la razón por la que están asombrados es porque el hombre rico se fue triste. Y ahorita te explico por qué. Dice el 23, Jesús mirando en alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, por si no me escucharon bien, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y mucho se ha dicho sobre esta frase hiperbólica que usa Jesús del camello y del ojo de una aguja. Algunos dicen que se refiere a una puerta que había para entrar, que había una puerta de los humanos normales y que se llama el ojo de una aguja y una puerta más grande para los camellos. Y cuando cerraran esta puerta, el camello tenía que agacharse mucho y tenías que obligarlo para poder entrar en la puerta chiquita. Y eso no tiene ni sustento histórico ni tiene relación con esa historia. ¿Por qué? Porque si lo pintas así, entonces hay una posibilidad. Y Jesús está diciendo claramente que no se puede. Yo les lo voy a demostrar. Sencillamente este texto lo tienes que ver pensando en una aguja y pensando en un camello. Y la forma en la que entiendes eso es imposible. No está para que la reflexiones, para que te malviajes. No. Es una ilustración rápida de Jesús. No está ahí para que hagas un contexto ahí de 2 horas de 2 hojas. No. Esa instrucción está solamente para decir lo que sigue. Ellos se asombraron aún más diciendo, ¿y quién podrá salvarse? ¿Te fijas la respuesta retórica de los discípulos? Después que les dice que es bien difícil y que es bien difícil que un rico entre en el reino de los cielos, los discípulos dicen, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús dice, para los hombres es imposible. Pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios.
¿Te fijas cómo lo que Jesús está diciendo, lo está diciendo en función de que se hagan esa pregunta y de responderles, es imposible? Así como es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja. Es imposible. Pero ¿por qué los discípulos están asombrados? Eso no lo hemos dicho. Y la razón por la que están asombrados es porque la creencia de ese tiempo, y a veces es la misma creencia en muchos lugares hoy en día, pero la creencia en ese tiempo era que si tú tenías riquezas y cumplías la ley de Dios, o más bien, si cumplías riquezas era porque Dios te bendecía por ser obediente a su ley. Entonces, alguien que cumplía toda la ley de Dios, lo hacía porque sabía que Dios le iba a dar muchas riquezas, o porque había abundancia para ellos. ¿Te acuerdas de Job, que tenía un montón de riqueza, tenía una familia maravillosa, y viene la prueba sobre Job y sus amigos le van a decir a Job, algo hiciste porque los justos no sufren? Algo hiciste porque los justos, los que se portan bien, son ricos. Y todo el libro de Job va a tratar de sus amigos intentando acusar a Job de algo y Job defendiéndose de, no, de verdad, o sea, no he hecho nada malo. ¿Te acuerdas del hombre que nació ciego? Y que dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido así? Porque ellos creían que si sus padres no seguían la ley de Dios, también, como decía que él castigaba a la siguiente generación, había una forma en la que si alguien nacía con alguna discapacidad o con algún problema desde nacimiento, era porque sus padres no habían cumplido la ley. De manera que este hombre rico nos deja, este contexto nos ayuda a entender más sobre este hombre rico. Este hombre rico cumplía todas las cosas porque le beneficiaban a él. Y porque en su entendimiento su riqueza provenía de seguir cumpliendo y haciendo y portándose bien. Entonces, cuando los discípulos ven que alguien que es un prototipo, que es un ejemplo en la sociedad de yo quiero ser como ese hombre, que es rico porque cumple la ley, y ese hombre va con Jesús y lo ven irse triste, es como cuando estabas en la prepa y el maestro pone un problema bien difícil en el pizarrón. Dice, ¿quién quiere pasar a hacerlo? Y pues en la prepa, al menos en la que yo estaba, no éramos muy hábiles, pero había alguien que era hábil. Y teníamos una amiga que era buena en las matemáticas. Y cuando eso pasaba, todos volteábamos a verla como diciendo, échanos la mano, o sea, no dejes que nos humille, haz el problema, ¿no? Y esa amiga pasaba, y recuerdo una vez que ella pasó y lo hizo mal. Y cuando el maestro dijo que estaba mal, los demás dijimos, no, estamos en el hoyo, que la tierra se abra para tragarnos. Si ella no pudo, los demás estamos peor que ella. Algo así es lo que está pasando con los discípulos. Al ver que el hombre rico, que tiene preeminencia, que tiene riqueza, que ha cumplido la ley, que se viste bien, que es un modelo a seguir, no puede, y le dice Jesús, no puedes, vende todo lo que tienes y me sigues, y él no puede y se va triste. Es natural el asombro de los discípulos diciendo, no, pues, ¿qué nos dejas a nosotros? ¿Quién va a poder salvarse? Entonces, la segunda pregunta de ¿quién puede hacerlo? Se responde de dos maneras. Una, nadie. Y la segunda es Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Siguiente pregunta que contesta la narrativa. Y la siguiente pregunta que contesta la narrativa es Pedro. Pedro comenzó a decir a Jesús. Pedro con un poquito de hombre rico. Ahorita les voy a decir por qué. Pedro comenzó a decirle a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ok, pensemos bien en esta respuesta, según el contexto de Marcos. ¿Ellos dejaron todo y siguieron a Jesús? Sí. ¿Se acuerdan capítulo 1 y 2? Pedro estaban en la barca y dejaron las redes y siguieron a Jesús. Tanto Jacobo como Juan, como Pedro y Andrés lo hicieron. Y luego después cuando viene la historia de Leví, ¿dónde estaba Leví? En la mesa. Y Jesús dijo, sígueme, y Leví dejó todo y siguió a Jesús. Entonces Pedro, después de entender la explicación de Jesús y de que es difícil, que es imposible para el hombre, Pedro levanta la mano y dice, profe, una pregunta. Nosotros lo dejamos todo, nosotros sí, ¿verdad?
yo sí lo hice bien. Y cuando leo esto y cuando leo lo que está después, y ahorita lo vas a entender mejor junto conmigo, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Pedro, Pedro, ¿qué parte de para los hombres es imposible no entendiste? Muchas veces tú y yo tendremos la misma actitud de Pedro. Ya dijo Jesús que es imposible, que somos salvos por gracia. Ahorita vamos a hablar de eso. Y ya dijo que los hombres no pueden. Y después de que dicen esto, no, hay alguno de nosotros que dice, o sea, sí, pero también iba a la iglesia de niño o no iba a la iglesia de niño. O sea, sí es cierto, pero ¿a qué tipo de iglesia iba? Y es como, Pedro, Jesús acaba de decir algo muy difícil y muy duro. Ha dicho que es imposible para nosotros. Y mira la respuesta de Jesús con mucho amor. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. La respuesta de Jesús a Pedro es maravillosa porque es una respuesta de Jesús para nosotros. Porque no le está diciendo Pedro, sí, pero ya tranquilo, tú sí, ya, tranquilo. No le está diciendo eso. Le está diciendo lo que va a pasar cuando alguien deje todo por seguir a Cristo. Es como esta semana, Cristian estaba con Kareni y Cristian le hizo una pregunta a Kareni que nos partió el corazón. Le dijo, mamá, ¿tú me vas a cuidar cuando sea viejito? ¿Qué le respondes? No, porque él no va a asimilar que tú no vas a estar cuando él esté viejo. Y obviamente Karen le dijo, yo siempre te voy a cuidar cuando estés conmigo, Dios te va a cuidar. No le dijimos no, ni le dijimos sí. Nuestra respuesta fue como luego lo entenderás, pero vas a estar bien. Pedro preguntándole esto a Jesús, Jesús no le está diciendo, no, Pedro, no. Jesús no le está diciendo, sí, pero tú, no. Le está diciendo, tranquilo, Pedro, más adelante lo entenderás. Porque muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Muchos que creías que iban al frente de la fila, como los más aplicados, no, hombre, van más atrás. Y muchos de los que pensabas que iban más atrás, como la mujer del flujo de sangre, como el endemoniado gadareno, como todas estas personas que estuvo usando Jesús, como el paralítico, muchos que pensaban que iban atrás por no cumplir con la ley de Moisés, ¿qué creen? Van al frente. Pero más después lo entenderás, Pedro. ¿Y cómo te demuestro que Pedro no estaba entendiendo? Por el pasaje que vamos a ver la próxima semana, a partir del 35. Después de toda esta explicación, los discípulos ¿qué le preguntan qué le piden a Jesús? Jesús, te queremos pedir una cosa. Que cuando vengas en tu reino, uno esté a tu izquierda y uno a tu derecha. ¿Cómo ves? ¿Quién es mejor que nosotros? Y después dice la Escritura que cuando los otros 10 los escucharon, se enojaron. Posiblemente porque les ganaron la idea. Entonces hay algo aquí que no están entendiendo todavía. ¿Y se acuerdan qué es lo que no están entendiendo los discípulos todavía? Que Cristo tenía que sufrir y morir en la cruz del Calvario. Y miren lo que está a partir del versículo 32. Y a partir de ahora tienes que responderte, ¿nosotros lo hemos dejado todo para seguir a Cristo? Es una pregunta que te tienes que hacer hoy. Y me gustaría que te la respondieras antes de que terminara ese tiempo. Pero mira lo que dice el 32 y 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que los seguían tenían miedo. Seguían perplejos, ¿te fijas? Seguían asombrados. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán, lo matarán y 3 días después resucitará. Y esta escena está puesta ahí, en medio de esta pregunta que se queda como en el aire. ¿Qué tenemos que hacer para la vida eterna? Dejarlo todo y seguir a Jesús. Literalmente. ¿Quién puede hacerlo? Nadie, solo Dios. Pedro se pregunta, ¿nosotros lo hemos hecho? Y es como, luego lo entenderás, Pedro.
Y ahora en el 32 al 34, Jesús está explicándoles cómo es que se deja todo por el reino. Y Jesús es quien tiene la capacidad de hacer lo que el hombre rico no pudo hacer, ni lo que los discípulos pueden hacer. Por eso Jesús le preguntó al hombre rico, ¿por qué me llamas bueno? Y es para que nosotros recordemos que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios y le van a hacer lo que dice el 32 al 34, Él realmente está dejando todas las cosas. Él realmente dice, 2 Corintios capítulo 8, versículo 7 al 10, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Era imposible que este hombre dejara todas sus riquezas y lo diera a los pobres, pero es justamente lo que Jesús hizo. Dice Filipenses capítulo 2, haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús les está tratando de explicar a sus discípulos la trascendencia de su sacrificio. Nadie puede dejar todo para seguir a Jesús. Nadie puede por sus obras heredar el reino de Dios. Y sé que lo sabes, pero también sería bien bueno que no solo lo supiéramos, sino que nuestra vida reflejara que creemos esto que acabamos de leer. Y Jesús en la parte final les está demostrando que Él puede hacerlo. Que Él puede hacer lo que le dijo al hombre rico que hiciera. Y que Él puede hacer lo que le está pidiendo a sus discípulos que hagan, que sufran por el Evangelio. Entonces, cuando Jesús dice para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, Jesús nos está enseñando que Él está haciendo lo imposible posible gracias a la muerte y a su cruz. De hecho, te vas a dar cuenta que más adelante en Marcos, Pedro niega a Jesús. Te vas a dar cuenta que sus discípulos no pudieron dejarlo todo, hasta Marcos. Te vas a dar cuenta que en Marcos los discípulos terminan con temor, de hecho. Pero Jesús está haciendo posible lo imposible por su muerte y por su cruz. Dice Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La posibilidad que está abriendo Jesús es trasladarnos por su gracia, por su misericordia, de nuestro estado, de nuestra muerte, al reino de su amado Hijo en la cruz del Calvario, por la cruz del Calvario. Hermanos, debido a que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, para hacer posible lo imposible, para que tú y yo pudiéramos estar en su reino, para que tú y yo pudiéramos servirle con libertad, llamarle con todo nuestro corazón, necesitamos aprender a vivir con gozo por haber sido salvados por Él. No vidas tal vez amargadas, o no tal vez vidas tristes alrededor de nuestras posesiones, de nuestros logros, o de lo que nos hace sentir orgullosos. No vivas una vida cristiana enojado con otros, comparándote todo el tiempo pensando que eres mejor papá, mejor mamá o mejor cristiano que otros. Porque hacerlo denota que estás tratando de justificarte como el hombre rico. Y la vida a la que Cristo nos ha llamado, por la que Cristo nos ha salvado, es una vida llena del gozo por su salvación, porque Él hizo posible lo imposible, porque nos redimió con su sangre. Y hay un pasaje todavía muy importante, el cual tengo que regresar a él. ¿Qué hay de la respuesta que les dijo Jesús de lo que iba a pasar con los que dejaran todo para seguirlo? Les dijo, cualquiera que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras, por causa de mí, por causa del Evangelio. Y aquí es donde les demuestro que Jesús estaba hablando en un sentido literal.
Porque este texto es una fotografía de la iglesia del primer siglo. Este texto nos recuerda lo que pasó con la iglesia del primer siglo y posiblemente los primeros lectores de Marcos sabían a qué se referían. Y si usted te acuerdas, porque prediqué Marcos hace como 2 años, a lo mejor se acuerdan, Hechos, pero en Hechos vemos a la iglesia del Señor que viene el Espíritu Santo, viene el reino con poder y comienzan a predicar a todos, a todos los de Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra. Pero hay un elemento que las personas vendían sus posesiones y lo daban para que nadie pasara necesidad. ¿Te acuerdas de eso? Es decir, lo que Jesús le dijo al hombre rico no era en sentido figurado. No era como, no te vayas, era una alegoría, vente, o sea, no pasa nada, tu riqueza no sirve, No, era algo literal. Y cuando vamos a Hechos, vemos a una iglesia que está viviendo para el reino de Dios completamente. Realmente demuestra que es más importante las necesidades de sus hermanos que sus propias posesiones. Y la iglesia de Hechos realmente está demostrando que dejaron todo por seguir a Cristo, pero no porque fueran buenos como el hombre rico, sino porque ellos confiaron y se arrepintieron de sus pecados para creer en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Pablo, y con este texto quiero terminar. Filipenses 3. Pablo era muy parecido a este hombre rico. Pablo, instruido en las mejores escuelas de su tiempo. Pablo, fariseo y en cuanto a la ley, irreprensible, dice lo siguiente: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice al final: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Mira cómo el mismo Pablo está experimentando esto. Dejarlo todo por seguir a Cristo con un incalculable valor. Pero la razón por la que nuestros corazones pueden ser abiertos a seguir a Cristo por la obra de la cruz en el Evangelio de Jesucristo es definitivamente por la obra del Espíritu Santo. Es definitivamente porque el Espíritu Santo en medio nuestro orquesta que podamos acercarnos a la palabra. ¿Te acuerdas de Cornelio? Varias visiones sucediendo en el momento, todo para que mandara a traer a Pablo, para que Pablo les predicara el mensaje y para que la gente creyera y Cornelio fuera bautizado junto con su familia. Lo imposible ha sido posible por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y quiero recordarte una cosa: la demanda para entrar en el reino de Dios sigue siendo la misma: dejarlo todo y seguir a Cristo. No hay forma en la que tú digas que has creído en Cristo Jesús, que crees en Cristo Jesús, pero rechazas su palabra y rechazas dejar lo que la palabra de Dios te está diciendo que dejes. Esa demanda está ahí. Oye, Josué, pero dijiste que no podíamos cumplirla. Sí, nosotros no. Pero Dios, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por la presencia de su Espíritu Santo en medio de nosotros, puede hacer que la cumplas. Entonces me estás diciendo que si creo voy a vivir perfectamente sin error. No, pero tu corazón va a estar en el lugar seguro, confiando y dependiendo de la palabra del Señor, haciendo cosas imposibles en tu vida, haciéndolas posibles por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, siendo transformados de gloria en gloria, porque nuestra fe no está puesta en nuestras capacidades ni nuestras habilidades, sino está puesta en Jesús. Así que si tú eres un creyente verdadero en Cristo Jesús, es importante que sepas lo que dice el versículo 30, que los que realmente dejen todo van a recibir 100 meses más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas y madres e hijos y tierras junto a persecuciones. Y lo que está otra vez diciendo ahí el texto, lo que nos está recordando Marcos, es que los que han creído verdaderamente en Cristo Jesús reciben una familia que es la iglesia, para no caminar solos la vida cristiana. En medio de nosotros tienes hermanos, tienes hermanas
Tienes madres, tienes padres, tienes casas. Si un día necesitas ir a mi casa, están abiertas y sé que las de los demás hermanos también. Abran el refri con confianza y sé que yo igual en sus casas. Porque esto es lo que Dios nos ha dado a los que realmente han creído en Cristo Jesús. A los que realmente han dejado todo para seguirle. Pero fíjate lo maravilloso que es esta idea de no podemos, pero lo podemos en Cristo. Porque cuando vienes aquí y te pones a cantar las canciones que estamos cantando, estás cantando diciendo, esta semana el Señor fue bueno conmigo, estoy avanzando en la fe en Cristo Jesús, logré vencer muchas cosas que lastimaban mi alma o que lastimaban a mi familia, he dejado cosas, pero ahora entiendo que las dejo por la presencia de Dios en mi vida, por su evangelio en mi vida, por su Espíritu Santo transformándome. Entonces yo vengo a adorar al Señor porque gracias a Él he podido dejarlo todo. Gracias a Jesús en la cruz del Calvario, yo puedo negarme a mí mismo, puedo tomar mi cruz cada día y seguirlo. Esas demandas del evangelio nunca han estado 100% en tus manos cumplirlas, sino en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero lo único que no podemos decir es que si tú dices, yo soy cristiano, yo creí, yo tengo la presencia de Dios en mi vida, ahora te lo voy a decir al revés, es imposible que no seas capaz de dejar tu pecado. Porque el Espíritu Santo nos constriñe, nos obliga, nos impulsa a ser más como Cristo. Por eso dice que cuando estamos ayudando a otros en su caminar con Cristo y aún en la forma en la que lidian con los pecados, hay un proceso. Hablas con Él a solas, no te escucha, hablas con un hermano en amor, llamas tal vez a los ancianos de la iglesia o lo llevas a la iglesia, hermanos, nuestra hermana ocupa ayuda para seguir avanzando en el camino, nuestro hermano ocupa ayuda para seguir avanzando en el camino, la iglesia le ayuda. ¿Por qué? Porque creemos que Dios puede usar a su iglesia y a su palabra para que los verdaderos creyentes puedan avanzar en el camino del Señor. Porque si tú y yo dejamos tantas cosas por el evangelio, no es porque fuimos muy listos, sino fue por la gracia de Cristo. Entonces imagínate a mí en esa fila, bien confiado porque Kareni me puso todos los documentos hasta en orden, y yo llegué, lo vieron, listo, siguiente, y yo me fui y yo volteé a ver la fila como diciendo, pobre gente que no se ordena. Esa es justa la actitud que nunca jamás debe tener un creyente verdadero con otros hermanos que lidian con su pecado. Esa es justo la actitud que un creyente que realmente ha sido salvado por gracia no debe voltear a mirar a otros diciendo, ¿viste? ¿Aprendiste? La carpetita. Sino que después de eso, cuando tú volteas a ver a hermanos que a lo mejor no han logrado avanzar en la vida como tú has avanzado en la vida espiritual, tú puedes compadecerte de tu hermano, reconocer que lo tuyo ha sido por gracia y ayudarlo en el camino, en amor. Porque te voy a decir algo, lo que Jesús le está prometiendo a los que dejan todo para seguirlo, somos nosotros. Nosotros somos parte del regalo de Dios para muchas personas. Tú y yo somos la estrategia de Dios para muchas personas. Eso es lo que les prometió en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los requisitos para estar en el reino de Cristo? Uno solo, dejarlo todo y seguirlo. Es imposible, lo es, pero Cristo lo ha hecho posible en la cruz del Calvario. Y si tú sigues a Cristo, no sigas a Cristo con arrogancia, sigue a Cristo con humildad, porque Él compró tu salvación por gracia, no por obras. Y lo dice claramente el texto, para que nadie se gloríe. Nadie, de verdad. Así que sigamos a Cristo recordando esto. Déjalo todo. Y si tú estás aquí lidiando con problemas, con pecados, con consecuencias del pecado, en el nombre de Cristo Jesús te animo a que a través de la obra de Cristo Jesús te arrepientas de tu pecado y dejes tu pecado, porque en Cristo hay salvación. Y puedes dejar tu pecado cuando viene ese arrepentimiento y fe a Cristo. Deja todo y sigue a Cristo sin titubear.
Deja todo, no importa en qué estés confiando que te va a ir mejor si haces tal o cual cosa. Confía en Cristo, ríndete a Cristo, cree en Él y tendrás vida y tendrás una familia. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias por tu palabra, gracias porque hemos sido salvados por gracia, gracias por tu bendición en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a ser esta familia que Marcos narró y que Marcos mencionó que iba a suceder. Ayúdanos, Señor, a también personalmente a dejar las cosas que tenemos que dejar, que están evitando, Señor, que nuestro crecimiento avance. Ayúdanos a clamar a ti, Señor, para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestro corazón sea renovado. Guía a tu iglesia, guía a tu pueblo por el poder de tu evangelio. Sosténnos en tu gracia y en tu misericordia. Y guíanos, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Oramos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos en pie y cantamos.